Muy buenas tardes a todo nuestro público conectado. Sean bienvenidos como cada miércoles a una nueva edición de nuestro segmento Habla con tu médico. Los saludamos desde el Consejo Regional 3 de Lima del Colegio Médico del Perú. En esta nueva edición tenemos un tema de suma importancia en el marco del Día Mundial de la Prevención de Cáncer de Mama, la segunda neoplasia con más casos en Perú. Hoy hablaremos sobre tumores mamarios. Y para ello, esta tarde nos acompaña el doctor Ricardo Paredes Pascual. El doctor es médico oncólogo, jefe de la unidad oncológica del Hospital de Emergencias Villa El Salvador y médico oncólogo del staff de la Clínica Centenario Peruano-Japonesa. Bienvenido, doctor. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias al Colegio Médico por la invitación. Muchas gracias, doctor, a usted. Antes de comenzar, recordamos al público conectado que durante la presente transmisión pueden ir dejando sus comentarios, dudas o consultas para que puedan ser respondidas por nuestro invitado especial. Muy bien, doctor. Como información básica, explíquenos, por favor, ¿qué es el tumor mamario? Sí, el tumor mamario viene a ser un abultamiento, un bulto, una secreción de masa que puede haberse originado en las mamas. Esto es obviamente más notorio en las mujeres que en los varones, pero en ambos puede suceder. Los tumores de por sí pueden salir en cualquier cuadrante o espacio de la mama e inclusive puede estar relacionado con la zona axilar de la mama, de la zona afectada. Es importante tener claro esto porque en la mayoría de las damas, sobre todo cuando ya se está formado el botón propio mamario, es susceptible que puedan generar algunos tumores. Lógicamente que hay que distinguir si los tumores son benignos o malignos. Y esto también tiene mucho que ver con la edad, ¿no? En las jóvenes, generalmente, los tumores son la mayoría, casi más del 90%, son benignos. Si estamos hablando de mujeres de la segunda década de la vida, tercera década de la vida, 20 años hasta 30 años. Pero en aquellas damas en donde tienen más de 40 años de edad, la situación no es así. Generalmente un tumor a esa edad hay que primero descartar que no sea maligno. Generalmente 40, 50, 60 años, los tumores que puedan aparecer en la mama pueden tener connotación maligna. Por eso es importante generar el estudio antes. Muy bien, doctor. Para justamente especificar un poco más el detalle, las características, justamente qué características permiten identificar que un tumor es benigno o maligno, para que podamos entenderlo mejor. Sí, la situación de las características, si bien es cierto, puede de repente al visualizarse, al palparse, podría estar de repente no muy diferenciado. Esto se va a diferenciar en realidad con una ayuda de una imagen, a través de repente de un apoyo diagnóstico que viene a ser, por ejemplo, las ecografías o la mamografía. Ambas nos van a permitir de repente definir qué características están presentando estas lesiones. Si de repente tiene una connotación homogénea, es decir, está bien conformada, redonda, tiene un equilibrio en forma de lo que es la lesión, a otro que de repente puede ser heterogénea, especulada, amorfa, que de repente no tiene un contexto muy simétrico, de tal manera que podríamos diferenciar si es un bueno o malo. Bueno, lógicamente las que tienen características simétricas, que son homogéneas, y generalmente malos son aquellas que no tienen esa característica, son amorfas, feas, no guardan relación en sí de su propia estructura. Entonces, esa es una característica que podría dar una sospecha de alguna lesión, sea benigna o maligna. Muy bien, doctor. ¿Y cuáles son las causas o por qué se producen los tumores mamarios? Bueno, los tumores mamarios tienen diversos tipos y motivos, ¿no? Están relacionados mucho con los hábitos, los factores de riesgo que tengamos, ¿no? Hay algunos que están relacionados con factores de riesgo que no se cambian, como la parte genética que puede estar, hereditaria que pueda tener de repente la paciente, porque hay familias de damas que de repente han tenido tumores de mama y las hijas también lo pueden dar por una situación de repente genética. Y hay otras que están relacionadas con aquellas que sí podemos cambiar, ¿no? Porque a veces el exceso de grasas saturadas, el consumo excesivo de alimentos no adecuados,
o el hecho mismo de fumar, el alcohol, o inclusive las terapias hormonales de reemplazo, inclusive los anticonceptivos pueden generar algunas lesiones de tumores mamarios. Entonces, es importante que tengan presente esto. Es más, la situación en las damas, el hecho mismo que de repente no tengan hijos, no haya funcionalidad propia de lo que realiza la mama, decide generar después la leche, la lactancia, puede conllevar a que puedan presentar tumores mamarios. Perfecto, doctor. ¿Y qué tan peligroso es un tumor en el seno? Sí, un tumor del seno es peligroso, como comentaba, en función también del tiempo, ¿no? Porque lamentablemente si un tumor es de connotación heterogénea, que de repente vemos que es algo malo, sí, pues lamentablemente esto puede generar un atento contra la vida de la paciente, ¿no? Un tumor maligno, el hecho mismo por ser maligno, no solo se desarrollaría en la mama, haría una extensión de provocar que las lesiones aparezcan de repente en la axila, como les comenté, o quiera avanzar a otras partes del cuerpo. Al final, el contexto de un tumor maligno lo que quiere es destruir y trata de poblar mayor sitios con el objetivo de dañar, de tal manera que llegue a un contexto en donde ya ha tomado gran parte de la extensión del cuerpo, en donde lógicamente puede ser fatal para la paciente, ¿no? Doctor, ¿y a partir de qué edad puede desarrollarse tumores mamarios? Tumores mamarios se pueden presentar, como les decía, generalmente a partir de la segunda década de la vida, pero hay que diferenciar si son buenos o malos, va en función de que el botón mamario ya esté conformado, ¿no? He tenido pacientes jovencitas, ¿no? En su adolescencia tardía, donde están presentando tumores, pero estos son generalmente, como le digo, benignos, ¿no? Son los que generalmente aparecen en las primeras décadas de la vida, pero los tumores malignos aparecen a mayor de los 40 años estadísticamente. Ojo que no significa que solo porque yo tengo 39 como dama, no me va a aparecer. Sí, puede aparecer una situación de repente maligna. Por eso es importante identificarlo si algo aparece en su mama. Pero el grueso de la población estadísticamente establece que a partir de los 40 años, 65, inclusive 70, es el grueso de cantidad de pacientes con tumores malignos, ¿no? Que pueden ser fatales. Doctor, ¿y puede un varón también desarrollar tumores mamarios o incluso cáncer de mama? Sí, en realidad el porcentaje es bajo, pero sí es cierto. Yo en mi práctica sí he tenido cerca de 5 pacientes con cáncer de mama, varones, ¿no? Gracias a Dios algunos sí han sido resueltos. Hay otro que sí, lamentablemente todavía seguimos en tratamiento, ya un tratamiento prolongado, pero sí existen los tumores en varones. El porcentaje es bajo, es menos del 1% en realidad en función de la casuística en relación a las mujeres, pero sí presenta. Lo particular es que como el hecho mismo de la atrofia natural que tiene el hombre a la mama, hace que se pueda identificar alguna lesión saltante, de tal manera que el hombre rápidamente identifica qué me está brotando acá o qué ha pasado acá, o siento de repente en el pectoral, y podamos identificar si eso es una connotación buena o mala. Entonces, generalmente no esperan a que sea algo muy grande para que se acuda al médico, y cuando es algo pequeño se puede extraer, tratar y curar, ¿no? A veces sí es cierto, hay tumores malignos muy agresivos que también se dan en el varón y pueden generar que la enfermedad regrese, se extienda y que, bueno, tengamos que dar tratamiento hasta tratar de controlarlo, ¿no? Muy bien, doctor. ¿Cuál es la diferencia entre un tumor y un quiste? Sí, eso es una buena pregunta porque las damas a veces mucho lo confunden y a veces en la consulta piensan que de repente su quiste es algo maligno y no necesariamente es así. Los quistes vienen a ser un conjunto, son bultos, ¿cierto? Pero en realidad no están compuestos de masa, están compuestos de líquido, ¿no? Los líquidos pueden ser de diversos orígenes o causas, ¿no? Pero es un componente líquido que aumenta de tamaño y puede ocupar un espacio en la mama y obviamente un abultamiento, ¿no? Los tratamientos de estos quistes van en relación dependiendo del tamaño a su extracción, ¿no? Se ayuda bastante el hecho de
de poder extraer el líquido y evaluar. Tiene mucho que ver la dieta. La dieta es importantísimo, como en cualquier situación de nuestra salud, que nos permita de repente controlar mejor, ver si de repente la dama está consumiendo muchas grasas saturadas, comida chatarra, comida rápida, de repente no tienen una buena alimentación en verduras, en frutas, no toma adecuadamente líquidos, agua en realidad, y genera detritus que pueda generar, o sea, residuos que en cierta manera pueden llegar a formar estos quistes, ¿no? Doctor, ¿y cuáles son los principales síntomas por lo que se debe consultar a un médico? Sí, esa es una muy buena pregunta porque a veces tenemos la relación que el hecho mismo de que aparece algo, me duele algo, recién voy al médico. En los tumores mamarios debemos tener claro que el hecho del contexto del tiempo es una situación, de la edad me refiero, es una situación que debemos incidir en la prevención. No hay que esperar en una dama que tiene 40 años en adelante a que aparezca un síntoma y le duela para que se vaya a hacer un despistaje o un tamizaje. Esa es la parte preventiva que debemos tenerlo claro. Lo otro es que nosotros debemos propiciar que entre las damas se puedan enseñar y se puedan palpar su mama, autoconocerse, de tal manera que ellas mismas mensualmente puedan identificarse en su hogar si su mama está cambiando, si te aparece un bulto, si de repente tiene algún cambio de la piel como piel de naranja, si el pezón se retrajo, si hay alguna secreción por el pezón de color sanguinolento, rosado, o puede presentar inclusive alguna secreción constante de cristal de roca, le llamamos clara, o amarillenta, de tal manera que permita que vaya a acudir al especialista para decirle qué está ocurriendo. O simplemente una situación en donde vemos que la mama, su conformación, cambia la arquitectura, como si estuviera ahuecándose, deformándose, de tal manera que es importante evaluarla para poder ver cuál es el motivo de ese signo síntoma. Pero fuera de esa circunstancia, como repito inicialmente, no tiene que esperar que haya un síntoma para que, por ejemplo, las damas mayores de 40 años se tengan que hacer su chequeo anual. Doctor, ¿y dónde se localizan los tumores mamarios? Los tumores mamarios pueden presentarse en toda la mama, inclusive con formación de la axila, pero se dice que el cuadrante superior externo, si es que dividimos a la mama en 4 sectores, la parte superior externa, la que está más pegada a la axila, ese cuadrante representa prácticamente el 50% de los tumores que aparecen en general estadísticamente. De ahí va disminuyendo en función de los otros cuadrantes, e inclusive el pezón va a representar un porcentaje de un 15%, inclusive, cambio del pezón o tumores que puedan presentarse el pezón. Entonces, el cuadrante superior externo es el que mayor cantidad y es el que generalmente tiene toda la connotación para que las pacientes evalúen y vean si de repente apareció alguna masa. Muy bien, doctor. ¿Y en qué circunstancias se deberá intervenir o extirpar un tumor mamario? Sí, esto hay que tenerlo claro porque primero, como les decía, hay que hacer una evaluación y la evaluación va en función de una imagen. Esta imagen debe ser la mamografía en aquellas que tienen más de 40 años y una ecografía aquellas que tienen menos de 40 años de edad. O inclusive algunas se tiene que complementar porque la mamografía, al ver una mama muy densa, es decir, muy compacta, necesita una ecografía complementaria, es que ahí recién vemos el contexto de lo que está conformado el tumor mamario. O sea, hay que definir si el tumor mamario es porque hay un quiste, es líquido o es una masa dura, ¿no? Entonces, si hay una sospecha de una situación que miren, eso de repente puede ser una neoplasia o algo maligno, lo que debe hacerse primero es una biopsia. Ahora se estipula las biopsias con las agujas Trucut, las agujas que permiten sacar un filamento nada más de la muestra del tumor y verlo al microscopio, y recién ahí cuando hagamos el estudio anatomopatológico completo de la mama, permitiremos definir si eso es extraíble o no extraíble en función también del tamaño en la cual encontramos esa masa de la mama. Según esto se plantean las estrategias para ver si es una acción primero quirúrgica o de repente hay un tratamiento médico antes. Perfecto, doctor. ¿Cuánto tiempo tarda en crecer un tumor maligno en el seno?
Eso es una buena pregunta. Se dice teóricamente que establece hasta los 8 o inclusive hasta 10 años. La literatura podría mostrar en alguno de los casos. Lo que pasa es que eso también relativiza en función del tipo celular que esté conformando este tejido. O sea, hay situaciones de crecimiento lento, hay masas de crecimiento un poco moderado y hay crecimiento rápido para que la comunidad nos entienda. En función de la agresividad de estos tumores, en el caso de los malignos, veremos si estos tiempos se cumplen, pero de por sí para que se conforme 1 centímetro de una masa tumoral maligna, en realidad toma mucho tiempo. Es por eso importante el hecho de identificarlo rápido, para que un tumor de mama ya esté instaurado, presentado, sí implica varias cantidades de semanas que haya estado instaurándose, ¿no? Y en el caso de lo que es, bueno, tumores malignos, ¿no? Cáncer de mama, ¿cómo se diagnostica? ¿Cuál es la forma de diagnosticar el cáncer de mama? Sí, los cánceres de mama, si estoy a una paciente que viene con un tumor en su cuadrante superior externo, ejemplo, en una mama de repente derecha, entonces la señora tiene 42, 43 años de edad, se le pide su mamografía, se le pide su ecografía y vemos la complementariedad en función de la imagen. Si la imagen nos da características que podríamos sospechar de una neoplasia maligna, lo que pedimos es hacerle una biopsia Trucut, una biopsia dirigida de repente que nos permita sacar una muestra filamentosa y esta mandarlo a estudiar a anatomía patológica y esta realmente nos dirá si lo que hemos extraído como tejido tiene células malignas o no. ¿Puede prevenirse el cáncer de mama? Claro, el cáncer de mama hay que prevenirlo. La situación del cáncer de mama se previene, como les decía en un comienzo, es que debemos enseñar a nuestras damas en nuestro contexto, en nuestra realidad, que tienen que hacerse un autoexamen. Y lo principal, que es para el diagnóstico de cáncer de mama, para el tamizaje de cáncer de mama, perdón, que viene a ser la parte preventiva, es que deben hacerse todas las que tienen mayor de 40 años hasta 70, una mamografía al año. Es la mejor manera que podemos identificar de manera precoz si las señoras tienen alguna lesión que esté en crecimiento, porque aquí lo importante es identificar si la lesión aparece tempranamente, pequeña, en una situación y un contexto en donde no esperar a que crezca para poder actuar. De tal manera que si una mínima sospecha de que hay una lesión, de repente en este ejemplo que dimos de la señora que tiene más de 40 años en el cuadrante superior externo, sea de repente de 1 centímetro, 1,5 centímetros, que inclusive a la palpación de repente no lo notó, pero la mamografía se dio cuenta, se puede hacer rápidamente una biopsia y si sale de repente positivo y solamente es un estadio menor, puede hacerse una cirugía que puede conllevar rápidamente a una situación de curación que podríamos hablar más adelante, ¿no? Pero es la mejor manera que tenemos a nivel mundial, así se maneja, de poder prevenir que una enfermedad de cáncer de mama se pueda identificar rápido. ¿Todos los cánceres de mama se operan? Esa es una muy buena pregunta. En realidad, la tendencia es tratar de extirparlo, o sea, retirarlo, ese es el concepto. Pero no todos de inicio se tienen que operar, porque no todos se pueden operar de manera inicial, ya que estos tumores, lamentablemente, a veces al crecer o al desarrollarse, pueden generar un avance y tomar otras estructuras del cuerpo, de tal manera que el hecho de querer extirparlos de primera mano puede ser que no se retire completamente y haya que esto pueda repercutir en el pronóstico de la paciente. Entonces, lo que se desea ahora, sobre todo en una situación ya más moderna y que hay fármacos que nos permiten ahora manejar mejor la mama, porque lo que ahora es la tendencia, si bien es cierto, ha crecido el número de tumores de mama a nivel mundial, el Perú no es ajeno a eso, ha incrementado las damas con tumores de mama maligno, lo que se quiere es cronificar la enfermedad.
Entonces, la idea es que ya podamos tener una sostenibilidad en mayor cantidad de tiempo posible de la paciente en su manejo, en su tratamiento, de tal manera que podamos controlarlo. Estamos en vía de eso. Todavía no llegamos a plenitud todavía en eso, pero en realidad es la tendencia y muestra que hay más oferta de medicación que está presentando. Es así que de repente si un tumor de mama inicialmente pues no es extirpable porque es grande, ha tomado ganglios, la axila está comprometida, está ganglios de repente en el cuello, se tiene que dar una evaluación plena de la parte anatomopatológica, definir bien el pronóstico en función de su resultado y ver la oferta de tratamiento con el objetivo de bajar esas lesiones, tratar de minimizar a lo máximo la lesión con el objetivo de ver la posibilidad de extracción y después complementar con tratamiento médico propio del tipo de cáncer de mama que tenga. Muy bien, doctor. Seguimos transmitiendo en vivo en el segmento Habla con tu médico. Estamos hablando de tumores mamarios. En este caso estamos pasando a lo que es tumores malignos o el cáncer de mama. Pueden dejar sus comentarios en la transmisión en vivo. Le recordamos a todo nuestro público. Vamos a continuar hablando sobre este importante tema con el doctor Ricardo Paredes. ¿Cuáles son los tratamientos que existen para lo que corresponde a cáncer de mama? El cáncer de mama se maneja y se trata de diferentes maneras, ¿no? Existe la oferta de la cirugía, de lo que es la extracción, de lo que hemos conversado, son las mastectomías que se realizan. Ahora la tendencia es tratar de realizar mastectomías parciales con conservación de la mama por una situación obviamente de querer tener todavía la mama, porque hemos visto que el hecho de la mastectomía radical, total, puede generar situaciones también de adaptación psicológicas, dolores, fastidios, desmedro de la calidad de vida de la paciente. Pero lógicamente que esta situación no es una situación a veces de gusto, es una situación de función de cómo está la enfermedad de la paciente. Cuando es necesario, lamentablemente hay que hacer la mastectomía total, pero como le digo, ahora la tendencia es tratar de conservar la mama. El otro es el tratamiento con radioterapia, que son tratamientos que ayudan como parte de un complemento en función de ciertas características que tenga el tumor de la mama, si el tumor de la mama ha sido muy grande, si de repente hay sospecha que hay todavía ganglios enfermos en la axila. Entonces hay connotaciones por las cuales se indica, por ejemplo, la radioterapia. Y el otro es la conocida que la mayoría de las damas que han estado en el tratamiento las conoce como las rojas y las blancas, son los tipos de quimioterapia. Estas quimioterapias son parte también, en un caso, puede ser de complemento a la cirugía, en otro caso nos ayuda a tratar de reducir la lesión como preámbulo para hacer una cirugía, o inclusive con parte de un manejo paliativo en una enfermedad muy avanzada para tratar de generar mejor calidad de vida a la paciente y tener la mejor sobrevida de la paciente en un estadio muy avanzado. Ahora, dentro de los tratamientos de tumores de mama, la terapia ahora dirigida, se habla mucho en oncología, la oncología de precisión, y eso implica en función del estudio ahora anatomopatológico, es decir, del tejido, que particulariza en función del tipo de molécula o genética que pueda tener esta enfermedad, aparecen los medicamentos biológicos, de tal manera que en función de un tipo de cáncer de mama se tenga que aplicar estos tratamientos, ¿no? O inclusive otros tipos de presentación de tratamientos que permitan el tratamiento de la inmunoterapia, que es lo último que está en realidad en manejo de la parte de la oncología en función también del tipo de cáncer de mama que se pueda presentar. Hay el tratamiento después, porque hay damas que van a decir, yo tomo pastillas, por ejemplo, y a mí me han dicho que eso no es quimioterapia, ¿cierto? Hay el complemento en función de la mama, porque la mama tiene un componente hormonal en función de receptores hormonales y se tiene que dar un manejo de tipo hormonal que genera una situación de conservación para que no permita que estos receptores en realidad generen una enfermedad nueva que se reagrupe y genere un cáncer nuevamente, es que se da medicamentos hormonales de largo tiempo. Algunos se tiene que dar hasta por 5 años de vía oral, por ejemplo. Entonces, es decir,
Ahora existe un sinnúmero, hay inclusive inyectables ahora de este tipo también de manejo hormonal que se da, hay varias líneas de tratamiento. La apertura ha crecido en los últimos prácticamente 10, 15 años, nos da mayores ofertas de cuál podemos nosotros manejar la mama en función de cómo está ese tumor mamario y en función de cómo sea también agresivo ese tumor mamario. Y en el caso de los tumores mamarios benignos, ¿hay un tratamiento en sí? ¿Las personas pueden seguir un tratamiento, autoidentificar incluso su propio tumor? Sí, los tumores mamarios es preferible de igual manera ver las características como comenzamos hablando, que puedan presentarse en la imagen. Algunos, cierto, hay que hacerle una biopsia para tener claro realmente que sea un tumor benigno, porque a veces solo el ojo de la vista y las características externas no necesariamente es una situación al 100% a veces. Es por ello que una vez teniendo claro esto, se puede generar una extracción, una cirugía, sea pequeña, grande, en función del tamaño mamario que presenta. Y bueno, el tratamiento al final termina al extraerlo, no habría un tratamiento complementario, pero lo que sí se hace es un control en función de alguna situación de dolencia, fastidio o algunas veces reaparición de estos tumores benignos de la mama para ver si nuevamente a veces se puede reintervenir, ¿no? Por eso hablaba mucho el hecho de los hábitos alimenticios que tiene mucha relación con el hecho de que aparezcan ciertos tumores o bultos, porque eso se le educa a la paciente que hay cosas que debe de repente disminuir, el estrés, el tipo de alimentación, hacer de repente un poco más de ejercicio, de tal manera que eso también coadyuve el hecho mismo de uso de anticonceptivos, de repente rotarlos, limitarlos, ¿no? De tal manera que genera menores factores de riesgo para que la dama no pueda nuevamente aparecer algún tumor mamario benigno, ¿no? Con respecto ahora también a lo que es tumores malignos, en el caso de extirpar el tumor, ¿cuándo se puede reconstruir la mama? Bueno, la reconstrucción de la mama va en función de cómo está el manejo del cáncer en realidad, ¿no? Se estipula que mejor terminado el tratamiento se tenga que reconstruir la mama, ¿no? Pero ya una vez acabado el plan de trabajo, les había mencionado que hay que hacer cirugía, quimioterapia, tratamiento con pastillas con hormonales, y lo que se les recomienda es que terminando su esquema de tratamiento, se pueda de repente reevaluar y ver la posibilidad de una reconstrucción, ¿no? ¿Y cuáles son los efectos secundarios en tratamiento del cáncer? Bueno, eso varía mucho en función del tipo de tratamiento y de lo que ya hemos hablado, ¿no? A veces las cirugías pueden generar algunos tipos de dolores crónicos, a veces unos dolores neuropáticos que conllevan con la paciente o inclusive cierta debilidad del miembro superior, de tal manera que a veces necesitan apoyo de medicina física, terapia física y rehabilitación. O el hecho mismo que cuando se utilice quimioterapia, pues las náuseas, vómitos y deshidratación que produce estos medicamentos. Acordemos que lamentablemente el tratamiento de quimioterapia puede generar caída de defensas y hace que en el tratamiento las pacientes puedan adquirir infecciones. Para ello es importante tener los cuidados necesarios propios de cada tratamiento en función del manejo. O simplemente el hecho de utilizar de repente alguno de estos medicamentos hormonales, ver qué tipo de consecuencias puede generarse. Por ejemplo, el tamoxifeno de largo mucho tiempo podría generar aumento de la glándula del endometrio y generar sangrados. Por ejemplo, entonces hay que vigilar en función del tipo de tratamiento que se pueda dar, ¿no? Doctor, y también había mencionado usted con respecto a lo que es el consumo de pastillas anticonceptivas, que podría eso tener relación también con lo que es el tumor, los tumores mamarios. Sí, bueno, hay estudios que establecen que podría tener alguna relación y es importante mejor tener claro el hecho de que si aparecen tumores benignos o lesiones en la mama y es usuaria de anticonceptivos, es recomendable mejor de repente rotarlos o de repente tener una pausa, ¿no? Y utilizar otros métodos de barrera como parte de la anticoncepción con la pareja, ¿no? Porque sí podrían generar una alteración en la estructura de la mama y podría ser el origen de estas lesiones, ¿no?
Doctor, y bueno, ¿qué hábitos contribuyen a reducir en todo caso el riesgo de contraer cáncer de mama? Bueno, el hecho de tener los hijos de manera temprana, bueno, no tan temprana, estamos hablando a partir de la segunda década de la vida y no tenerlos de manera tardía, implica una situación protectora por el hecho de la lactancia, el hecho de tener hábitos alimenticios adecuados, ¿no? El consumo adecuado de verdura, fruta, tomar líquidos, no consumir pues alcohol, no consumir tabaco, ¿no? Son situaciones que nos ayudan a que tengamos menos riesgo a las damas de que puedan tener algún tumor mamario, ¿no? Sí, doctor, ¿y existe alguna edad recomendada para comenzar a hacer el examen mamario? Bueno, los exámenes en general, el grueso de que pueda generar algún problema de cáncer de mama están entre los 40 y 70 años. Por eso es que se aconseja que entre los 40 y 70, una vez al año, las damas deben hacerse su mamografía. Es la mejor manera que tenemos para poder identificar alguna lesión que podría estar naciendo que sea maligna. Muy bien, doctor. Muchas gracias por la valiosa información que ha compartido con nosotros sobre el tema de los tumores mamarios. Doctor, esperamos contar con su participación en próximas oportunidades aquí en nuestro segmento Habla con tu médico. Puede darnos quizás algunos comentarios finales y unas recomendaciones a todo el público con respecto a este importante tema que hemos tratado hoy. Sí, muchas gracias más bien por la invitación. Yo encantado cada vez que me puedan llamar y poder organizarnos nuevamente para exponer estos temas que son que la comunidad debe conocer. Y por favor, háganse sus chequeos una vez al año. No le tengan miedo a hacer los chequeos preventivos oncológicos. Es importantísimo detectar tempranamente alguna lesión oncológica porque al final esto va a repercutir por el hecho de vivir o no vivir. Muy bien, doctor, muchas gracias. Invitamos a todo nuestro público también a que nos sigan en nuestro Facebook, Instagram, Twitter y en nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como CMP Lima. Con nosotros será hasta el próximo miércoles a las 4 de la tarde aquí en Habla con tu médico. Nos vemos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, gracias.